Buenos días. Hoy les quiero platicar acerca de un método muy sencillo de verificar que su sensor de oxígeno esté funcionando correctamente utilizando la interfase 2.1. Vamos a verificar el sensor de oxígeno, que ustedes ya saben dónde se encuentra. Está a la salida del tubo de escape que viene de la cabeza, y en esa misma zona debajo del claxon se encuentra el conector del sensor de oxígeno. Es muy importante que ustedes verifiquen que esté bien conectado. Un falso contacto en ese sensor puede provocarte fallas. Dentro del software HUD-EQ de la versión 3.1 vamos a ver la parte superior al centro donde dice Cylinder 1, O2 Voltage Cylinder 1. Esa lo vamos a revisar. Este es el voltaje que nos entrega el sensor de oxígeno. Pueden ustedes ver que hay dos mediciones, la del cilindro 1 a la izquierda, la del cilindro 2 a la derecha. Deberían ser exactamente iguales porque esta motocicleta solamente tiene un cilindro. Una vez que hayan hecho una corrida de la motocicleta y hayan grabado los resultados, pueden ustedes emitir una gráfica como esta que les estoy mostrando. Vamos a analizar la gráfica. En la parte superior tiene la situación, o sea, el modo de Engine Running. 0 significa motor apagado, 1 significa motor encendido. La segunda parte de la gráfica es la velocidad del motor, o sea, la velocidad angular del motor medida en revoluciones por minuto. La parte de abajo, la cuarta parte de la gráfica, es el voltaje del sensor de oxígeno. Ustedes pueden ver que las divisiones están desde 0 hasta 1200 milivolts, y el voltaje que normalmente va a tener el sensor de oxígeno es cualquier valor entre 0 y 1 volt, o sea, entre 0 y 1000 milivolts. Respecto a la posición de los interruptores, ya habíamos dicho que tenemos dos interruptores: el interruptor principal o main switch, que es la llave que tiene las posiciones de locked, off y on, y el interruptor del puño o ignition switch, que tiene las posiciones de off y run, y además tenemos el botón de la marcha. Este ejercicio vamos a comenzar en la posición de Key On Engine Off, que significa que el interruptor principal está en la posición de on. El interruptor del puño se encuentra en la posición de run, pero el motor se encuentra apagado. Después de eso, vamos a oprimir el botón de la marcha o el starter, y entonces vamos a hacer que el motor arranque, y vamos a pasar al modo Key On Engine Running. Y entonces vamos a revisar aquí la gráfica, pero ahora vamos a revisarla de izquierda a derecha. Comenzamos en el modo Key On Engine Off. Pueden ver ustedes arriba que la gráfica de Engine Running dice que está en 0, el motor está apagado. La velocidad angular es de 0, que es la segunda parte de la gráfica porque está apagado. El heater, o sea, el calentador del sensor de oxígeno, está apagado. Y el voltaje dice que se encuentra en 1, pero nuestro sensor de oxígeno está frío. Después de eso oprimimos el botón de la marcha y entonces el motor arranca. Vemos en la parte de arriba, en Engine Running, que hay un escalón que pasa de 0 a 1 porque el motor acaba de encender. En la parte segunda de la gráfica, en la velocidad angular, en donde está la flecha roja, podemos ver que abruptamente sube de 0 revoluciones por minuto hasta casi 2500, y luego comienza a bajar lentamente. Esto significa que al oprimir la marcha, el motor arrancó. Ahora nos encontramos en el modo Key On Engine Running. Ustedes pueden ver en la flecha verde que nos encontramos en la gráfica Engine Running en 1, y en la flecha roja nos encontramos bajando desde 2500 más o menos a 2000 revoluciones por minuto, y se estabiliza durante unos segundos en 2000 revoluciones por minuto. Esta es la marcha lenta aumentada porque el motor está frío, acaba de arrancar, y la computadora considera que necesita un poquito más de revoluciones por minuto, y también está trabajando con mezcla rica para poder mantener el motor trabajando cuando todavía está frío. Aquí en la flecha azul podemos ver
que la computadora mantiene el calentador del sensor de oxígeno, lo mantiene apagado. Esta es decisión de la computadora. La computadora decide mantenerlo apagado eh, y seguir trabajando con mezcla rica. Aquí vemos en la flecha de color naranja que el voltaje del sensor de oxígeno se encuentra en 1 volt, en 1000 milivolts. Esto significa, primero, que el sensor de oxígeno está frío y segundo, que la computadora considera que está trabajando en mezcla rica intencionalmente para que el motor que está frío pueda funcionar correctamente con un poquito más de revoluciones por minuto y con mezcla rica durante unos segundos para que no se apague. Aquí podemos decir que está trabajando en open loop. Esto es, como el sensor de oxígeno está frío, todavía no entrega información exacta a la computadora y la computadora simplemente trabaja utilizando sus tablas. Aquí es importante destacar que debido a que la computadora no tiene feedback, en realidad está trabajando a ciegas. Entonces, si por ejemplo el inyector estuviera sucio, la computadora no lo puede saber porque no tiene el feedback del sensor de oxígeno. Entonces, si tu inyector estuviera sucio, podría darse el caso que se apagara durante el primer minuto de que arrancaste la motocicleta. O bien, si tuvieras una falla, por ejemplo, en la bomba de gasolina y la presión fuera insuficiente, no lo puede saber la computadora porque está trabajando en open loop y se podría apagar. O si utilizaras una gasolina de octanaje incorrecto, de octanaje muy bajo, también se podría apagar porque la computadora está inyectando la cantidad que considera necesaria de acuerdo con el octanaje para el que fue diseñada. Si tú le metes menos octanaje de gasolina, aquí se te podría apagar. Entonces, esta zona de cuando trabaja en Open Loop tiene esa característica que por no tener la retroalimentación, se podría llegar a apagar la motocicleta y no significa necesariamente que esté fallando la computadora, sino que hay algún otro detalle que está fuera de su lugar, como por ejemplo un inyector sucio. Ahora, en este momento de la gráfica podemos ver en la flecha azul, y aquí está marcado, un escalón en el cual la computadora ordena el encendido del calentador del sensor de oxígeno. Todavía seguimos en Open Loop, pero la computadora ya ordenó que se encienda. Y luego abajo vemos que el sensor de oxígeno sigue marcando 1 volt, 1 milivolt, lo cual significa que sigue trabajando con mezcla rica porque todavía está frío el motor, pero ya comienza a calentarse el sensor de oxígeno. Luego aquí tenemos una etapa que le llamaré de transición. Algunos dirán que todavía es open loop y otros dirán que ya se cerró el bucle, pero bueno, yo le llamaré transición. En la flecha azul podemos ver que ya se encuentra el sensor encendido, por eso se encuentra en 1. Y abajo podemos ver que el voltaje que entrega el sensor de oxígeno ya no es de 1, cae abruptamente de 1 hasta como 4,5 y luego comienza a subir otra vez y entonces empieza a fluctuar. Al principio hace una fluctuación lenta porque apenas se está calentando, se calienta rápidamente gracias al calentador, pero todavía no alcanzó su etapa de su temperatura adecuada de operación, la temperatura óptima de operación del sensor de oxígeno. Aquí no estoy hablando de la temperatura del motor, estoy hablando de la temperatura del sensor de oxígeno. Entonces, esta es la etapa de transición donde ya el sensor de oxígeno parece que comienza a seguir y comienza a medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Y aquí, ahora sí entramos en la etapa de closed loop. Closed loop significa que el sensor de oxígeno mide de manera muy precisa la cantidad de oxígeno que hay en los gases del escape y esa información se le envía a la computadora. La computadora, con base en esa información, modifica el ancho del pulso de los inyectores para inyectar un poco más o un poco menos. Pero la computadora es la que ordena inyectar más y menos, causando una fluctuación. Por esa razón ven abajo que la gráfica es una gráfica eh, ondulante. Vamos a enfocarnos en esta gráfica específica, que es la gráfica del voltaje del sensor de oxígeno.
Esta gráfica lo que representa es la cantidad de oxígeno que hay dentro de los gases de escape. Cuando el voltaje es alto, cercano a 1 volt, significa que hay poco oxígeno y por lo tanto estamos hablando de una mezcla rica. Si el voltaje es bajo, cercano a 0, estamos hablando de que se trata de una mezcla pobre. Y el ideal, a donde quisiera mantener siempre el voltaje en la computadora, son 450 milivolts, que es la mezcla estequiométrica de 14.7 partes de aire por una parte de gasolina. Sin embargo, la computadora lo que hace es aumentar el ancho de pulso para enriquecer la mezcla y luego disminuir el ancho de pulso para empobrecerla y luego la enriquece, empobrece, enriquece, empobrece y va haciendo esa fluctuación. Entonces aquí lo que es importante destacar es que el sensor de oxígeno simplemente está midiendo la mezcla. El sensor de oxígeno no fluctúa, los sensores no oscilan, los sensores de oxígeno no oscilan. Lo que oscila es la mezcla por órdenes de la computadora. La computadora es la que provoca estas oscilaciones y el sensor de oxígeno simplemente las sigue y las mide. Entonces aquí lo que tú estás viendo es el comportamiento de la computadora modificando la mezcla de aire combustible, ya el sensor de oxígeno siguiendo esas fluctuaciones. Entonces, si ustedes ven una gráfica de un sensor de oxígeno como esta, donde fluctúa hacia arriba y hacia abajo entre 0 y 1 volt, o sea, entre 0 y 1000 milivolts, dentro del rango donde el promedio es más o menos 450 milivolts y va más o menos entre el rango de las 100 a los 700 milivolts, están viendo un sensor de oxígeno que está funcionando bien y una computadora que está haciendo su trabajo correctamente. Ahora, en este momento, ustedes pueden ver en la gráfica de Engine Speed, pueden ver un incremento de las revoluciones por minuto, que estaba más o menos en 1750, que es el ralentí normal con el motor caliente, y luego un acelerón hasta 3500 revoluciones por minuto, y luego vuelve a bajar hasta 1700. Cuando eso ocurre, pueden ver en la gráfica de abajo del sensor de oxígeno que aumenta el voltaje y llega hasta un poquito más arriba de 800, como 850 milivolts. En el instante en el que estoy acelerando, sube hasta 850 milivolts porque está enriqueciendo la mezcla para poder entregar la potencia que necesita la motocicleta para acelerar. Y luego, en cuanto suelto el acelerador, inmediatamente disminuye y empobrece la mezcla porque ya no la necesita. Esta bajada fuerte hasta cerca de 100 milivolts también es perfectamente normal porque está cerrando la inyección para que si tú fueras en una bajada muy pronunciada no haga explosiones por el escape. Este comportamiento es perfectamente normal en un sensor de oxígeno y en una motocicleta de inyección electrónica. De esta manera y sin tener que desarmar nada, ustedes pueden verificar que su sensor de oxígeno realmente esté tomando las medidas del escape, que realmente esté funcionando correctamente y que su motocicleta en general funcione correctamente sin tener que desarmar absolutamente nada. Al finalizar la prueba, bueno, oprimen el botón de off en el puño y la motocicleta se apaga y eso es reflejado en la gráfica porque todas las gráficas caen a 0 y entonces la motocicleta sabemos que está apagada. Les pido por favor que primero diagnostiquen y verifiquen sus resultados 2 veces antes de desarmar. No desarmen la motocicleta innecesariamente. Primero diagnostiquenla. Para eso es esta herramienta, para que puedan ustedes saber qué está pasando con los sensores de su motocicleta antes de desarmar. Cuando ustedes desarman, siempre corren el riesgo de introducir una falla adicional a la que ya tenían. Entonces, no hagan eso. Primero diagnostiquen, utilicen estas herramientas que son muy sencillas de usar, hagan un análisis de los gráficos y después, solamente cuando ya estén seguros de lo que quieren hacer, entonces desarmen. Ojalá y esta información les resulte útil. Muchísimas gracias.